nosotros hemos venido con esa gratitud, con esa adoración de decirle gracias, Señor, pues porque has provisto, me has dado salud. Josué decía hace 40 años, ya pasaron 45, miren, tengo 85 y Dios todavía está acá para ayudarme, para recibir esa bendición. Y yo creo, hermanos, que cada uno de los que estamos acá hemos venido con esa alabanza porque Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a cantar un coro, el coro número 87. Puede buscarlo ahí en sus coritarios y le vamos a decir gracias porque me has tomado en tus manos y me has dado salvación. Y hoy le decimos al Señor gracias, gracias Padre Celestial. Coro número 87. Si usted quiere ponerse de pie y hacer esta oración, cantar esta alabanza, esta oración, hágalo con esa alegría, con esa gratitud en el fondo de nuestro corazón. No sabré agradecerte
de ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Por eso en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por ese favor maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario. Has llenado nuestra vida, has llenado nuestro corazón, nos has transformado, Padre. Gracias te damos en esta mañana, porque tu fidelidad, Señor, sigue siendo grande. Pueden pasar 40, 100, miles de años y tu fidelidad sigue siendo grande, Padre Celestial. Gracias te damos desde el fondo de nuestro corazón, Señor. Nuestro ser, nuestro espíritu está lleno de gratitud por ese favor que tú nos has dado. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Con esta acción de gracias, Señor, con esta adoración, queremos recibir tu palabra, Señor. Usa a tu siervo, que ese mensaje venga a ser esa fortaleza, que tu palabra se haga viva en nuestras vidas. Prepara el corazón de cada uno. Si hay un amigo, si hay un hermano triste, con problemas de salud, hoy, Señor, que sea tu palabra quien dé fortaleza. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y escuchamos el mensaje en esta mañana con hermano Gerson Torres. Si hay algún amigo que vino, se ha incorporado, es bienvenido a la casa del Señor. Los hermanos también que se incorporaron, bienvenidos. Dios les bendiga. Amén. Qué privilegio, hermanos, ser guiados por la alabanza a la presencia del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en 2 Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios capítulo 12. Vamos a leer los versos 7 al 10. Quiero invitarlos a ponerse de pie para que leamos juntos, hermanos, esta porción bíblica.
Segunda Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Dice de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque, digámoslo juntos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. He titulado este mensaje Sostenidos por su gracia. El domingo pasado hablamos de la transformación que la gracia de Dios hace en nuestra vida. Y hoy vamos a ver que su gracia no solamente nos transforma, sino que nos sostiene. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y estamos acá por la gracia de Dios. Cuando a usted le preguntan cómo está usted, usted responde: bien, por la gracia de Dios. Y aunque muchas veces no estemos bien del todo, pero es un saludo muy bíblico, un saludo del cristiano. ¿Sí? ¿Cómo está usted? Bien, por la gracia de Dios. Y hoy nos saludamos y escuchamos esas frases, ¿verdad? ¿Cómo está usted? Bien, por la gracia de Dios. Pero no es cierto, hermanos, que muchas veces hemos orado por una situación, oramos hoy, pero el día de mañana, pues, amanecemos igual. Le decimos: Señor, quita este peso de mí, quita esta angustia, quita esta dificultad, quita este problema físico, quita este problema familiar. Pero el día siguiente, hermanos, el problema sigue ahí. Hemos orado quizá por años sobre una situación personal o familiar y el problema sigue ahí. La idea, hermanos, de esta porción es no darnos por vencidos, pero también tenemos que aprender muchas cosas acerca de la gracia de Dios para nuestras vidas. Y para entender a Pablo, debemos entender el mundo en el que él se encontraba. Recuerden que Corinto era un lugar donde había un puerto, donde se fusionaban muchas culturas allí y muchas religiones paganas. Pero en la cultura de Corinto, la debilidad, fíjense, hermanos, que era una vergüenza. El mostrarse débil en la sociedad de Corinto, eso era una vergüenza. Los griegos y romanos admiraban la fuerza física. Esos hombres así, fortachones, ya, hombres fuertes, capaces de levantar grandes cosas, eran un orgullo para esta sociedad por su fuerza física, pero también ellos admiraban la elocuencia y el poder. Y si alguien estaba enfermo o sufría una situación, la sociedad pensaba que era un fracasado o alguien maldecido por los dioses. Así pensaban los de Corintios. Esa sociedad corintiana, como decía alguien por ahí, pensaba de esa manera: tú estás enfermo, tú tienes una maldición.
Ayer me encontré a un señor no muy grande de edad y yo le vi muchas cicatrices por todos lados. ¿Y qué te pasó ahí? Somos conocidos desde años. Él me dijo, es que me crecieron unos ganglios por todo el cuerpo y ¿cuál fue el problema, el diagnóstico médico? Él me dijo, pues los médicos no me dieron nada. ¿Y cuál fue tu conclusión? Pues que quizá alguna mujer me hizo brujería. Y eso es probable, hermanos, porque de todo hay. Recuerden ustedes que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestad de las tinieblas. Pero contra nosotros no pueden. ¿O sí? No, hermanos. Contra la iglesia no puede Satanás. No pueden los demonios. Nosotros tenemos a Cristo en el corazón, es nuestro Rey y Él nos defiende. Pero alguien, hermanos, que no ha conocido a Cristo, que no ha recibido a Cristo en su vida, claro que está expuesto a recibir todo tipo de ataque de Satanás y de sus demonios. Y ese joven me decía, mira, yo estuve por muchos meses en situaciones duras y ahora ¿cómo estás con Dios? Pues no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ellos enfocan, muchas personas, no solamente él, enfocan la vida cristiana únicamente en la iglesia. Bueno, tiene que ver mucho la enseñanza que se ha recibido, pero él me decía, no tengo deseo de ir a la iglesia, no voy ni con la familia, mi familia a veces va, ellos van solos, pero yo no tengo tiempo. Hermanos, debemos ser agradecidos con el Señor porque Él nos tomó en cuenta, nos invitó y aún no mereciéndolo. Usted tiene hoy la libertad de alabar al Señor, no porque usted haya tenido capacidad de buscarlo, es porque Él en su misericordia lo buscó a usted y lo trajo para ser parte de esta iglesia que adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no es porque hemos podido, es por la bendita gracia del Señor. Y contra nosotros, predicábamos un domingo, ni las puertas del infierno prevalecerá contra usted, porque usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Conmigo no puede Satanás, ni con usted, porque usted es un hijo de Dios. Y no debemos caer en esa situación, en esa tendencia a, ¿y si pasa? ¿Y si pasara? ¿Y si la fulana? ¿Y si el fulano me hace daño? No, usted debe vivir seguro que está protegido con la gracia de Dios. Hemos sido revestidos con su Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos alaban su nombre esta mañana? Contra nosotros no hay ninguna maldición. La maldición del pecado fue quitada, fue eliminada. El Señor nos la quitó. El Señor nos limpió, dice la palabra. Nos purificó, dice la palabra. Y ahora somos sus hijos. Alaba al Señor. Yo alabo al Señor, hermanos, porque es un título que no merecemos, pero Él en su misericordia nos lo ha dado. Hijos de Él, hijos legítimos, y contamos con su provisión y con su protección. Así que los corintios pensaban que si alguien estaba enfermo era porque tenía la maldición de los dioses. Pablo está escribiendo entonces a una iglesia que estaba siendo influenciada también por los superapóstoles. Él era un apóstol, quien se había encontrado con Jesucristo, era autorizado por Jesucristo, pero se habían levantado otros apóstoles también allí y andaban de iglesia en iglesia. Y la iglesia, la congregación a la que Pablo escribe, estaba siendo influenciada, hermanos, por los superapóstoles. Y yo estaba meditando en estos días, ¿y será que esto no se vuelve a dar hoy en día? ¿Será que la iglesia no puede ser influenciada por malas enseñanzas,
por malas doctrinas? Claro que sí. Si nuestra fe no está enraizada en las Escrituras, en la palabra de Dios, vamos a ser cristianos fluctuantes, hermanos. Vamos a dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, como dice el mismo apóstol. Pero si nosotros vivimos enraizados en la palabra, comiendo de este pan, como dice ella misma, entonces seremos cristianos fieles, cristianos que permanecerán en la fe, venga lo que venga. Pero esos hermanitos tenían un problema. Los problemas en las congregaciones no son recientes. Iniciaron las iglesias allá hace 2000 años y ya habían problemas, habían situaciones entre los hermanos. Y en esta ocasión Pablo escribe y procura atacar la influencia que se estaba dando en la congregación, en los hermanos de Corinto, superapóstoles que presumían de éxito y poder. Pero Pablo, hermanos, rompe ese molde que ellos tenían, que ellos miraban. Él nos dice que cuando Dios no quite el aguijón, es porque su plan es más grande que nuestro alivio. Ustedes están equivocados. Eso de que hermana Carmen esté enferma, no crean que es una maldición. Eso de que el hermano tal tiene una enfermedad, no crean que es una maldición. Muchas veces Dios permite el aguijón, dice Pablo, porque su plan es más grande, es más poderoso, es maravilloso y es más glorioso que nuestra debilidad. Su plan es sostenernos para que su gloria brille en medio de una cultura que desprecia la fragilidad. Y Pablo se pone como ejemplo, hermanos, allí. Y pone de ejemplo a otros personajes, pero en esta porción él se pone como ejemplo. ¿Sí? El cristiano no debe esconder su debilidad por vergüenza. A veces nos cubrimos bien, no damos a conocer nuestra situación interna, ese problema que nos abate, esa manía que nos perturba, ese trastorno emocional muchas veces que escondemos tras de una sonrisa. Aquí encontramos, hermanos, que la clave es no esconder nuestras debilidades por vergüenza, sino que usarlas como el escenario donde Dios puede mostrar su poder. A veces nos da hasta temor publicar que estamos enfermos, o que estamos en una situación personal y familiar. No queremos que nadie lo sepa. Y estamos, no estoy diciendo yo de que debemos publicar los cuatro vientos, pero hermanos, nos quedamos muchas veces, aun si la consulta a Dios, en lugar de venir a Dios y poner ese problema, esa debilidad identificada e invitar a hermanos espirituales para que oren por nosotros. ¿Creen que esto lo podemos hacer? Claro que sí, porque somos una iglesia no solo para cantar, no solo para ayudarnos económicamente. Somos una iglesia que nos apoyamos en todo el sentido de la palabra. Somos una iglesia que oramos los unos por los otros. Y qué bien se siente cuando a usted le ponen su manita en la espalda y le dicen: estoy orando por usted. Es más, quiero orar por usted. Muchas veces nos encuentran en algún lugar: mire, yo he estado orando por usted, pero hoy quiero orar por usted. Un hermano muy querido de la iglesia, hace como 2 días una semana llega a la casa
con la idea de platicar conmigo. Y pues yo le dije a él, ahora usted ore por mí. Él esperaba que yo orara quizás, pero yo le dije, hermano, ¿y por qué usted no ora por mí? ¿De verdad? Me dijo, sí, ore por mí, hermano. Y el hermano oró por mí. Y qué bien se siente, hermanos. Que alguien nos busque a nosotros también y nos diga, quiero orar por usted. Esto es bonito, ¿verdad? Se siente bien. Usted se va a sentir bien en medio de un pueblo que ora por usted. Usted va a cobrar ánimo. Usted va a crecer en un pueblo que ora por usted y que le da palabras de ánimo. Pero para comprender entonces cómo Dios nos sostiene, primero debemos, hermanos, recuerde esto, identificar por qué permite que el peso permanezca en nuestra vida. Y esto nos lleva al primer punto esta mañana. La gracia nos sostiene en la prueba del aguijón. Solamente la gracia del Señor lo puede sostener a usted. No es ni papá ni mamá. No son las palabras humanas. No es algún medicamento que lo va a mantener a usted gozoso ante el Señor. La gracia del Señor es quien lo va a sostener a usted en medio de cualquier situación, hermanos, porque muchas veces podemos estar como amarrados, atados, sabemos cuál es la solución, pero muchas veces no está únicamente en nosotros la solución, y entonces allí debemos, una vez que hemos identificado el problema, decirle, Señor, tu gracia es suficiente para sostenerme. Lea conmigo el verso 7 y el 8. Hagámoslo juntos, hermanos. Y para que la grandeza de las revelaciones, que dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces, dice Pablo. ¿Y cuántas veces hemos orado nosotros, verdad? En cadenas de oración, en semanas de oración, nuestros tiempos de devocional, en casa, en la iglesia, en el trabajo. ¿Cuántas veces usted ha orado por esa situación? Pero me llama la atención acá, hermanos, que Pablo, aparte de que había identificado el problema, también había identificado el propósito. Muchas veces nosotros tenemos un aguijón, no sabemos cómo llegó, ni por qué llegó, y tampoco no sabemos por qué, ¿verdad? La razón explícita. Pero Pablo sí fue claro acá, él entendió, él percibió, hermanos, allí dice que él tenía el aguijón. Algunos creen que era ceguera, otros creen que era un problema del estómago, otros creían que era un demonio. No, los mejores teólogos no se ponen de acuerdo en ese punto. Pero lo que Pablo dice acá, hermanos, es que a él se le había dado un aguijón en su carne. ¿Para qué? ¿Lo vio usted? ¿Para qué? Para que no se exaltase a sí mismo, para que el orgullo no destruyera su ministerio. Por eso se lo dio el Señor. Y a veces quisiéramos nosotros y por entender, ¿verdad? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me llegó esto? ¿Y para qué? Y oramos y oramos y oramos y oramos. La mejor respuesta que podemos encontrar a ese montón de preguntas es la misma que el Señor le dio a Pablo. Bástate mi gracia. ¿Y eso qué significa, hermanos? Basta mis cuidados. Bástate mi acompañamiento.
Bástate mi presencia contigo en cada momento. No está hablando ahí de salvación. Estamos hablando con una iglesia que es salva. Bástate con eso, Pablo. Porque si no, tú te puedes volver orgulloso, fanfarrón. Entonces, hermanos, el propósito del peso acá, ya lo he mencionado. Pablo usa una palabra en griego que es skolops, y eso significa una estaca. Una estaca. ¿Saben qué es una estaca, hermanos? ¿Quién no sabe qué es una estaca? Alguno quizá no. Es cuando a un palo se le hace punta. Los israelitas en el desierto, ¿qué hicieron? Agujeros ¿con qué? Con estacas para hacer sus necesidades. En algún momento hemos hecho una estaca, aunque sea para hollar la pared, por falta de clavos quizá, pero sabemos que es una estaca. Y acá el texto dice que Pablo tenía una estaca. No sé a qué se refiere Pablo. ¿Cuál era la estaca que le estaba abofeteando todos los días? Hermanos, pero la gracia usó ese dolor ¿para qué? Para sostenerlo en humildad. ¿Y el fruto del Espíritu cuál es? Digámoslo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. El fruto del Espíritu. Pero si pensamos, hermanos, en la primera bienaventuranza de Mateo capítulo 5, ¿qué dice, hermanos? Bienaventurados los pobres, ¿de qué? De espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y eso qué significa? Significa que debemos reconocer que necesitamos a Dios y que no podemos hacer nada sin su ayuda, sin su poder, sin su gracia. Recordemos más versículos, hermanos, acerca de la humildad. ¿Qué dice de la humildad la palabra de Dios? Bienaventurados los de humilde corazón. ¿Qué más dice la palabra acerca de la humildad? Que el que se humilla será exaltado. Cuando hay humildad, la gloria de Dios se manifiesta. Pero cuando hay egoísmo, cuando hay gloria personal, no se manifiesta el Señor. Y él había entendido, hermanos, que la gracia usó ese dolor, esa estaca en su cuerpo para sostenerlo, pero no en el orgullo, sino que en la humildad. Sin el aguijón, el orgullo, entonces, hermanos, habría destruido el ministerio del apóstol Pablo. Muchas veces, entonces, es necesario tener un aguijón. ¿Lo creen? Quizás no lo vamos a celebrar. Yo tengo esto. Y celebramos y hagamos comida porque yo estoy enfermo. Nadie va a hacer eso. No vamos a celebrar la situación, el problema matrimonial. No vamos a celebrar el problema de familia. No vamos a celebrar la enfermedad. Pero, hermanos, el Señor nos sostiene con su poder. Eso sí lo podemos celebrar en el corazón. Dice la palabra que a pesar de todo, no perdemos el gozo del Señor. El gozo del Señor, dice el canto, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es.
el gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fuerza es. Ahora vea lo que dice el canto. Si tienes ese gozo, puedes tú, a pesar del dolor, a pesar del problema que ya intentaste quitártelo, pero no pudiste, a pesar de la escasez económica que muchas veces podemos vivir, y trabajamos y el dinero llega, pero se cuela, se va y no alcanza. A pesar, hermanos, de todo ello, nosotros permanecemos con el gozo que solamente nuestro Señor puede darnos como sus hijos. Así que la humildad es necesaria y el problema es necesario muchas veces, el aguijón es necesario muchas veces, así como Pablo lo reconoce, para que estemos más cerca del Señor. Si no, puede ser que no lo busquemos. En cuanto a la economía, ¿qué dice la palabra? Dice, no me des mucho, ¿para qué? Recuerda, para que no me aleje de ti. Y no me des tan poco, ¿para qué? Hermanos, la palabra del Señor tiene tantas cosas que decirnos y tiene para todos los problemas. No necesitamos buscar consejería en la prensa, en el diario. No necesitamos buscar a un experto. Tenemos mucha palabra inspirada en este libro que nos alienta, que nos anima, que nos hace crecer y que nos levanta de donde estemos. Pero hermanos, continuando acá entonces, vemos que había un problema allí en la iglesia. La iglesia estaba impresionada con esos hombres falsos, súper apóstoles falsos. Estaban impresionados porque podían hablar, porque ellos eran elocuentes y estaban tan impresionados de su apariencia. Mientras que Pablo decían, versículo 10 del capítulo 10, atrasito, ¿qué decían de Pablo ellos? Sus cartas son duras y fuertes, mas la apariencia corporal débil. Y como hablaban, también era menospreciable. Su apariencia no agradaba. Dicen que era pelón, era calvo, chiquito y gordito. Así dicen algunos por ahí. Chiquito, gordito y calvo. Y por eso es que algunos usan una cosita acá, ¿verdad? Por eso en la Edad Media se rapaban acá los monjes porque ellos querían parecerse a Pablo históricos. Esa no era una apariencia que impresionaba a la sociedad. Y todavía con el problema de salud, este pobre está maldecido por los dioses, ni se puede expresar y no es una persona que represente un apostolado. Eso es lo que pensaban ellos, hermanos. Y usted ve lo que dice 2 Corintios 10, versículo 10. Ahí vemos también, hermanos, que estos apóstoles levantaban cartas de recomendación de otras iglesias y predicaban para ganar dinero. ¿Sí? Mientras que Pablo dice que él traía el Espíritu de Dios. Mire qué contraste tan relevante que encontramos acá. Vea el capítulo 11. Capítulo 11, verso 13 al 15. Y vea el capítulo 12, verso 1 que hemos leído. Vemos que Pablo traía el Espíritu. Ellos presumían experiencias espirituales, milagros, visiones para darse autoridad. Ellos se jactaban de ser judíos de pura cepa. Somos hijos de Abraham. Capítulo 11, verso 22. Lea su Biblia ahí. Ve el registro de San Pablo. Y toleraban también el abuso y aún así eran admirados por los hermanos.
Es que estamos impresionados. Estos hombres solo ofrecen salud. Esos hombres ofrecen bienestar. Una vida plena, hablan hoy, ¿verdad? Una vida plena en las redes sociales. Era una cuestión de marketing. Era para ganar dinero, era lucrar con el mensaje que esta gente llevaba. Y hermanos, hoy estamos minados de todo ello nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos años de ciertos predicadores que vinieron acá a Chiquimula y decían, vamos porque ahí están sacando demonios. Y el estadio se llenaba, el coliseo también, sacaban demonios. Y en una ocasión yo vi que una muchacha sacaba su lengua, hermanos, pero yo no sé de dónde se les tiraba tanto. ¿De verdad? Probablemente habían milagros, pero después se oía decir, ahí están rellenando muelas. ¿Supieron ustedes eso? Rellenaban muelas también. Sanaban a los enfermos y la gente, hermanos, se agolpaba allí. Yo no estoy diciendo de que Dios no puede manifestarse en algún momento. Claro que sí, Dios lo hace. Una hermana viajaba a kilómetros porque oía decir, viene una profetisa que estila aceite de su Biblia y ella me va a sanar a mí de un problema en mis piernas. Y se iba y se quedaba por allá a dormir. Al día siguiente regresaba. Nunca recibió el milagro. Hoy tenemos mensajes como usted, cuanto más dé, más recibe. El famoso mensaje de la prosperidad. Todo esto, hermanos, lo llevaban los superapóstoles allá. Y los hermanos no hallaban qué hacer. ¿Será que vamos? ¿O no vamos? Vámonos, hombre, ahí a escondiditas. Vamos a ver qué pasa. Tal vez yo recibo algo. Sí. Y muchos cristianos quizás se iban a ver a los superhombres que llegaban allí a esos lugares. Y eran de alguna manera maltratados, dicen. Ellos abusaban de la congregación y aún así ellos eran admirados por la congregación. Y de Pablo, que decían, este hombre está loco. Vamos a ver cómo Pablo registra 28 situaciones que él vivió y por eso lo trataban de loco, diferente a los demás apóstoles. Por favor, hermanos, por favor, vea Corintios capítulo 11. Así rápidamente voy a leer yo lo que Pablo escribe para que usted se dé cuenta la diferencia de un cristiano verdadero a un cristiano de los que no han conocido a Cristo realmente. Porque hay cristianos hoy en día que no han conocido a Cristo, tristemente, ¿verdad? Capítulo 11, verso 23 al verso del 23 hasta el capítulo 12, incluyendo el verso 7 del capítulo 12. Dice que Pablo sufrió trabajos más abundantes, azotes sin número, cárceles, más que dice, peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos 1, 3 veces fue azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces padeció naufragio, 1 noche y 1 día estuvo como náufrago en el alta mar, en camino muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de su nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, muchos desvelos, hambre y sed, muchos ayunos, frío y desnudez. La preocupación, hermanos, también por todas las iglesias que se agolpaba cada día siguiendo a esos apóstoles, era una tortura para él. Y tuvo que huir a Damasco, descolgado del muro en una canasta por una ventana. Y por encima, hermanos, un aguijón en la carne, mensajero de Satanás,
que lo abofeteaba todos los días. Y los hermanos decían, ese Pablo está loco. En cambio, esos sí son apóstoles. Y ahí iba un grupo de hermanos siguiendo a estos hombres. Y Pablo les muestra, hermanos, que en lugar de gloriarse en todas esas cosas, Pablo prefiere gloriarse en su debilidad, en su problema, en su situación, en su aguijón, en esa estaca prendida en su cuerpo. Y no solamente la enfermedad, para que ustedes vean, miren todo lo que he vivido. Y aquí estoy de pie, aquí estoy parado, interesado en ustedes. Aparte de lo que vivo todos los días, miren lo que he vivido. Mientras estos hombres, y ya les describí a ustedes todo lo que esos hombres hacían, la congregación debía profundizar más en su fe. Ellos debían creer las promesas del Señor. La iglesia actual sufre mucho porque ha dejado de creer a las promesas del Señor. La iglesia actual sufre muchas veces porque desconfía de la palabra de Dios, porque dejó de buscar la presencia de Dios, porque no da la gloria a Dios con lo que está haciendo, sino que permite la gloria para sí mismo. Es que, al igual que esos hombres, que yo sí me la puedo usted. ¡Ja! Como aquel predicador que fue invitado y dijo en su casa, con un hermano que me felicita por mi sermón, yo voy a sentirme bien. Terminó su sermón, el predicador se bajó y llegó una hermana ahí. Hermano, qué bendición, qué bonito su mensaje, Dios le bendiga. Y él le dice, gracias. ¿Y usted quién es? Yo me llamo, y le dijo su nombre. ¿Y cuál es su ministerio? Que yo soy del ministerio de consolación. La gloria no es mía, la gloria no es suya. Y aunque usted sea una gran líder en la iglesia, tenemos que ser revestidos de humildad, hermanos y hermanas. Y no solamente la humildad es para los líderes de la iglesia, es para todo cristiano. El cristiano debe reconocer su insuficiencia ante Dios y permitir que Él obre. Mi esposa predicaba anoche, debemos soltar, hermanos, ese control que necesitamos sobre la situación, sobre el problema, sobre la enfermedad y dejar que el Señor se manifieste. Así como Jocabed, angustiada por Moisés siendo un bebé, por el peligro que rodeaba su casa, 3 meses lo pudo contener. Yo no sé qué hacía Jocabed cuando lloraba el niño, si todos los niños iban ser echados al río Nilo. Y hermanos, Dios la capacita, le da estrategias, hermanos, y entonces ella confía en Dios y elabora una arquilla y la pone ahí en un carrizal, porque ella sabía que Dios tenía un plan para Moisés, pero tenía que soltarlo. Muchas veces nos aferramos y estamos enfocados solamente en el problema y ya no hay chance para servir, ya no hay chance para trabajar, ya no hay chance para crecer como familia, ya no hay chance para estudiar una carrera, ya no puedo construir mi casa, ya no puedo, porque mis ojos están enfocados en el problema. Pablo le da una lista de todos los problemas que tuvo. ¿Será que se desenfocó el apóstol? No. Él permaneció fiel, hermanos. Y lo último que hizo Pablo es ir a dar la cabeza a Roma.
he terminado mi carrera, he guardado la fe. Un famoso texto, hermanos, que nosotros recordamos y que lo predicamos cuando alguien está en un ataúd. Ahora, dice Pablo, si yo quisiera gloriarme, también lo puedo hacer. Les cambia el panorama, ¿verdad? Y yo les voy a demostrar que yo también puedo gloriarme, pero aún él insiste en gloriarse en su debilidad. Pero lo voy a hacer para que ustedes vean que también si yo quisiera hacerlo, lo hiciera. Y entonces, hermanos, Pablo les dice que tuvo una visión. Ellos dicen que tienen visiones, que tienen revelaciones, que esto y lo otro, ¿sí? Pero Pablo había tenido una experiencia más grande que todos esos hombres. Él había ido al paraíso. ¿Sí? Él lo dice, yo fui. No, aún dice, aún la forma como lo dice. Conozco a un hombre, no dice, yo, Pablo, me fui al cielo anoche. Creído, ¿verdad? Pablo no dice que yo subí al paraíso, a lo que esos hombres mentirosos no han tenido. Yo lo experimenté anoche. Pablo no lo dice así. Aún usa un lenguaje a manera de dejar ver que no se está gloriando, sino que está siempre dándole la gloria a Dios. Pero en su afán de enseñar y de hacer que la iglesia se enfoque en Cristo únicamente, entonces él cuenta su experiencia. No sabe si en visión o en sueño, pero conozco a un hombre que fue al tercer cielo, al paraíso. Dicen por ahí que el primer cielo es el atmosférico, el segundo es el sideral y el tercero es donde está Dios. Oí eso en algún momento. Pero dice al tercer cielo. Y hermanos, Dios le permitió a Pablo tener una experiencia maravillosa allá. ¿Qué vio Pablo? ¿Qué escuchó Pablo? Palabras inefables. Palabras que no se pueden expresar con palabras humanas. Y porque también tuvo la prohibición divina de no contar. Algo maravilloso, una experiencia maravillosa. Eso no era doctrina, era una experiencia personal de Pablo. Pero hermanos, nosotros no estamos lejos de experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. ¿No cree? Cuando usted busca de Dios, cuando usted se aferra a Dios, cuando usted renuncia a todo por el Señor le permite a usted experiencias maravillosas. Usted va a crecer. ¿Usted cree que su crecimiento va lento? Usted puede crecer más. Y todos vamos ahí, hermanos, en ese crecimiento, deseando ser como ¿quién? Como Cristo. Ni siquiera como Pablo, aunque Pablo dice en otra parte de la Biblia que debemos imitarlo a él. Pero el enfoque de Pablo es que nosotros crezcamos a la medida y a la estatura únicamente de Jesucristo. Así que, amada iglesia, el Señor nos permite también a nosotros esa oportunidad de experimentar su gloria y su poder. Pero tenemos que renunciar a muchas cosas. Renunciar al deseo de gloriarnos. Renunciar a la comodidad espiritual. Renunciar a la pereza. Y debemos buscar su presencia cada día, todo el día, a cualquier hora y en cualquier situación, para experimentar su gracia. Y usted verá que su gracia le va a sostener en todo. Y Pablo les va dando un montón de cosas para que los hermanos entiendan el mensaje, hermanos. Y otra cosa que podemos nosotros entender es que la gracia nos sostiene. ¿Con qué, hermanos? Para su gloria y para su poder.
Yo quiero que vea el verso 9. ¿Qué le dice el Señor a Pablo cuando él ora 3 veces? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí vemos una suficiencia presente en el texto. La palabra archei en el original no dice mañana te daré gracia. No, el texto acá dice te basta. Y es una suficiencia para el ahora, hermanos. Así que cuando nos sintamos que no podemos, repitamos en nuestro corazón, su gracia me basta para hoy. Su gracia me basta para este problema. Su gracia me basta para este sufrimiento. Y enfoquémonos solo en el presente y no en la ansiedad del futuro. Mucha gente ya está viviendo el futuro y ni siquiera ha concluido su día. Viva el hoy. Incluso cuando hacemos un llamado y el llamado bíblico a buscar de Cristo, ¿cuál es, hermanos? Busque al Señor mañana. ¿Ha oído usted una predicación así? No. Busque al Señor pasado mañana. Mire, cuando sea en febrero, el día del cariño, ahí busque al Señor. ¿Cuál es el mensaje actual que se predica? Busque al Señor hoy. Su gracia es suficiente para hoy, para salvarlo a usted. Mañana no lo sabemos. Invoque la gracia del Señor para su problema hoy. Puede ser que Él le vaya a decir lo mismo. Bástate mi gracia. Y su corazón quedará tranquilo. Y así rápidamente, vayamos a Filipenses 2. Capítulo 2, verso 25 al 30. Ahí vamos a encontrar a Epafrodito. Epafrodito es otro ejemplo, hermanos, de batalla, un ejemplo de gozo a la vez. Epafrodito no solo se enfermó, fíjense, él tenía la encomienda de llevar una ofrenda de Filipos, de Cesarea, hasta Roma, unos 1,300 kilómetros a pie y quizás navegando muchas veces. Pero dice que en ese recorrido Epafrodito se enfermó. Y enfermó, dice, al borde de la muerte. Fue terrible la situación de Epafrodito. ¿Ya? Imagínense el cuadro. Estaba ahí Filipenses 2, 25 al 30. Ahí usted va a ver que él estaba lejos de su casa en Filipos, había dejado su familia, había dejado a sus hijos, sus amigos, su trabajo, su comodidad allá en casa. Y él se va a una misión agotadora, encargado de llevar una ofrenda pesada encima de su cuerpo. Pero su cuerpo colapsó, ya no podía más. Se debilitó, quizás se deshidrató. No llevaba ahí medicina, el botiquín se le había olvidado quizá. Pero allí, hermanos, vemos que sufrió la angustia de saber que su iglesia también estaba preocupada por él. No podía hacerle una llamada, no podía escribirle un mensajito, o enviarle un correo o un telegrama. No había nada de esa tecnología todavía. Y él sufría por la iglesia porque él amaba la iglesia, porque él amaba la obra del Señor. Pero Dios, hermanos, no evitó sus fiebres ni su agotamiento físico externo, a pesar de que él oraba y imploraba, Señor, ayúdame, sáname. Dios no le quitó su fiebre. No, vemos que la gracia lo sostuvo en cada kilómetro de su viaje. Epafrodito nos enseña que podemos estar al borde de la muerte y aún así estar en el centro de la voluntad de Dios, siendo sostenidos por su mano. Yo no sé cuál es su situación actual o presente esta mañana, pero sí quiero recordarle que la gracia del Señor lo ha sostenido hasta el día de hoy. Y por último vemos que la gracia del Señor nos sostiene, como dijimos, únicamente para
su gloria, hermanos. Aunque caminemos no sé cuántos kilómetros en nuestra vida, o muchísimos años en nuestra vida, 70, 80, 90 años, sepamos pues que Dios lo ha permitido para ser glorificado únicamente para el hoy. ¿Recuerda usted la historia del maná? La orden era recoger el maná para cada día, ¿verdad? No debían guardar el maná. Las amas de casa no podían decir recojamos maná y guardamos mañana, para mañana. Tal vez viene familia y tenemos que hacer tortas y compartir. No, todos los días tenían que levantarse muy de mañana y recoger el maná, porque Dios quería enseñarles una verdad, que Él tiene una bendición para usted y su gracia es para cada día. Esa era la enseñanza de la historia del maná para su pueblo. Hoy contamos con la gracia del Señor únicamente para su gloria. Versículo 9, parte B, segunda parte, versículo 9 y versículo 10. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahí está el resumen de todo lo que había dado en el capítulo anterior. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea su nombre. Y aquí se manifiesta el tabernáculo de Dios. Pablo dice, para que repose sobre mí. ¿Se recuerdan ustedes que una nube descendía del cielo y posaba sobre el tabernáculo en el desierto? ¿Qué significaba eso? La presencia de Dios con el pueblo. Y Pablo está pensando en esa historia cuando escribe, para que repose sobre mí. Y la palabra acá en el original explica extender su tienda o una tienda. Eso está diciendo. En otras palabras, cuando nosotros admitimos que no podemos más y dejamos todo en las manos del Señor, depositamos nuestras cargas, Cristo monta su campamento sobre nuestra debilidad. Y Él lo hace. Eso sí se lo aseguro con la palabra de Dios. Él lo hace, amados hermanos. En sus manos está nuestra fragilidad y Él está al control. No debemos aislarnos, sino que recordar que la tienda de Dios está sobre nosotros y podemos acercarnos a Él confiadamente. Es como cuando un padre le dice a su niño de 3 años, ayúdame a levantar esta mesa. El niño corre y pone sus manitas encima de la mesa. Y el padre agarra la mesa, la levanta y la pone en un lugar. El niño sabe que está ayudando, pero la mayor fuerza la está haciendo su padre. Él quiere que tú coloques tus manos sobre las manos de Él esta mañana y que le digas, Señor, yo no puedo nada. Yo ya estoy cansado. Mis cargas las deposito porque me doy cuenta que solo tú puedes obrar en mi situación. Ya he identificado mi problema. Ahora sé que con tu gracia puedo ser sostenido y también sé que con tu gracia puedo darte la gloria a ti todos los días de mi vida. Yo quiero orar y me gustaría que usted tome su mano al que está a su lado y quiero que le diga, la gracia del Señor te es suficiente, y usted haga una oración por el que está a la par de usted. ¿Le parece?
haga una oración allí. Haga una oración. Usted no sabe el problema, usted no sabe la situación, o quizás sí sabe la situación, pero acompáñele, acompañen. O si usted quiere pasar acá para que yo ore por usted, también lo puedo hacer. Usted quiere encaminarse acá y pastor, dígale a la congregación que ore por mí. Yo puedo pedir que oremos por usted esta mañana. Pero yo quiero que usted anime a su amigo, a su amiga, a su compañero allí. Dígale, mamá, abuelita, abuelito, tío, tía, la gracia del Señor es suficiente. He visitado a la hermana Ruth, he visitado a la hermana Chong, he visitado a la hermana Dina, he visitado a muchos enfermos. Y en realidad muchas veces yo vengo fortalecido al verlos y a escucharlos. Yo le dije a hermana Ruth, ahora usted sonríe ya, porque en su dolor físico pues no daban ganas de reír, pero ahora hermana Ruth sonríe. Hermana Chong estaba postrada y sonriendo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se logra eso? Por la gracia de Dios. ¿Quiere venir usted acá? Yo quiero que venga. Yo quiero que oremos juntos hoy. Amén. Pasen adelante, hermanos, pasen adelante. Los convertidos, hermano, arrepentidos y convertidos, vamos al cielo. Gloria al Señor, gloria sea al Señor. Vamos a orar por estas necesidades. Pero si alguien más quiere venir acá, ¿por qué no? Claro que sí, vengan, hermanos, vengan, vengan. Usted no ha conocido a Cristo, ¿por qué no viene Cristo? Su gracia es para hoy. Y su gracia les sostiene, pero también su gracia les salva. Esa situación que usted está viviendo, que no ha querido contar, no le estamos presionando para que usted la cuente, claro que no. Si usted quiere no contarlo, no lo haga, pero usted puede contársela al Señor en el altar. ¿Hay otra necesidad acá esta mañana? ¿Hay otra necesidad? Quiero orar por usted. ¿Algún joven que quiera más de Cristo? No de ningún apóstol, no. Usted debe desear querer más de Cristo, ser como Cristo, vivir para Cristo, porque su gracia le va a sostener todos los días de su vida. ¿Y usted cree que sus pecados no pueden ser perdonados porque son muy grandes o graves? La gracia del Señor le puede perdonar a usted también. Aunque sus pecados sean negros o rojos, el Señor le puede perdonar porque su gracia es amplia para perdonarle. Cierren sus ojos o la iglesia se pone de pie. Pónganse en pie, hermanos. Si usted quiere apoyar aquí a mis hermanos, hermana Bertalina, hermana acá, mamá de la pastora Zoilita, yo sé la situación que está viviendo. Me gustaría que haya una hermana, por favor, que venga a apoyar acá a mi hermana. Ella está en una situación muy difícil, igual como hermana Katy. Ya hermana Arelia nos habló de ella. Nuestra hermana también está en la misma situación y ella cree que el Señor le puede sostener. Hay otra necesidad acá. ¿Alguien más quiere venir acá a ayudarnos? Por favor. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien, tomados de la mano con su esposa, su esposo, el hermano que está a la par, oremos juntos, hermanos.
aquí estamos una vez más, dándote las gracias. Muchas veces no queremos vivir con el problema. Muchas veces quisiéramos estar limpios de todo. Y como humanos siempre lo queremos así. En nuestra humanidad somos débiles. Pero hoy hemos aprendido, Señor, como grandes personajes y pequeños a la vez dependieron de tu gracia. Y tú los alentaste. Tú los llevaste por todas partes predicando el Evangelio en sufrimiento continuo, pero dispuesto a morir por tu causa. Y también te glorificaste, le mostraste a Pablo que aún con su aguijón le mostraste tu gloria. Lo transportaste hasta el paraíso mismo. Y esto le fortaleció. Tu presencia nos fortalece, Señor. Tu presencia nos levanta. Tu presencia resuelve nuestra aflicción. Porque tu presencia es más grande que la fiebre. Tu presencia es más grande que nuestro problema. Tu presencia es más grande que la enfermedad. Tu presencia es más grande que el problema económico. Tu presencia es más grande aun cuando no hay empleo. Tu presencia es más grande aun cuando Satanás nos persigue. Tú eres todo para mí, como dice el canto de nuestra hermana Betty de Martínez. Tú eres todo para mí. Oh Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Permítenos soltar esa carga. Tu palabra dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Nos despojamos de esa carga, renunciamos a esa carga y ahora nos presentamos como antorchas encendidas en el trono de tu gracia, Señor. Bendice a las parejas, las familias hoy presentes. Bendice a ese joven, a esa señorita que tiene una petición. Bendice a ese amigo que vino hoy. Nos sentimos complacidos por su presencia. Bendícelo, Señor, y que se lleve un mensaje en su corazón. Esas lágrimas que están saliendo de los ojos de algunos, Señor, que sean lágrimas de convicción, de arrepentimiento, de regeneración. Oh Señor, muchas gracias. Gracias por tu presencia esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.